¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Les quiero dar la bienvenida a otro episodio más de Pláticas de Impacto. Yo soy Victoria Fuentes y los voy a estar acompañando en conocer a Catalina. Ella se desenvuelve en el medio de las artes visuales. Ahorita nos va a platicar de muchos proyectos muy padres que ha tenido. Y ella se enfoca en darle difusión al trabajo de varios artistas que han tenido igual obras muy valiosas. Entonces, pues, sin más, Catalina, Pues bienvenida a muchísimas Pláticas gracias, de Victoria, Impacto. pues y a toda la gente que nos ve y nos escucha por aquí. Yo trabajo como dices, en el campo profesional de las artes. He desarrollado como diferentes proyectos, ¿no? Como a lo largo de mi carrera. El primero que empecé justo antes de terminar la carrera, se llamaba Living Art Room, y era una época pues antes de las redes sociales, y entonces dar a conocer el trabajo de los artistas pues era un poquito más difícil. Y entonces, y sobre todo que pues cuando yo estaba en la carrera, pues realmente como que yo sentía que no me habían enseñado ni a hacer el portafolio, ni cómo cobrar, ni cómo poner los precios, como que siempre está esta idea de que el arte cuesta millones y millones, pero yo decía, ¿dónde los reclamo los míos? ¿No? Uh-huh. Y entonces empecé este proyecto, haciendo los portafolios, poniéndolos en una página web y personalmente presentarlos con curadores, con galeristas, y eso me empezó a ayudar mucho como a entender las dinámicas dentro del campo profesional, que a veces pues para los artistas es muy difícil cuando están solamente concentrados en producir en su taller. Y entonces, bueno, después de ese proyecto, pues ya llegan las redes sociales, entonces ya empezaron a pasar otro tipo de contactos, ya les empezaban a escribir a los artistas sin que yo hubiera presentado a nadie, sino que se lo encontraron en la página, y pues bueno, y entonces ese proyecto después mutó a una revista muy chévere, que era interactiva y era una app, y entonces al principio era como una forma de promover, como una estrategia para promover mejor a los artistas que estaban en la página, pero después ya se abrió a artistas de todo el mundo, y entonces también yo tiraba el chorro alto y le escribía a mis artistas favoritos a ver si quién decía que sí, y muchos me contestaron, entonces fui muy feliz. Y luego, bueno, en el Inter, digamos, del Art Magazine, yo viví en Monterrey, y justo yo llegué a Monterrey en una época, pues como justo después de lo del casino metropolitano, y que, y pues que la gente estaba como muy asustada con el tema de la violencia, y la escena en Monterrey estaba como muy desperdigada, y entonces yo lo que hice fue hacer LAR School, ¿no? Con esta idea de Living Art Room, LAR Magazine, LAR School. Entonces, LAR School, vi cursos para hacer el portafolio, cursos sobre mercado del arte, cursos sobre curaduría, sobre laboratorio de negocios dentro del arte, o sea, como muchos programas que, y así fue conociendo mucha gente y presentando mucha gente que de pronto estaban en lo mismo y no se conocían. Entonces, generar comunidad. Y luego me inventé ahí una vaina que funcionó muy bien, que fue los presto mi casa. Entonces, haz de cuenta que tú te metías a un curso, al de curaduría, ¿no? Y entonces, en el curso de portafolio estaba otra persona, y esa otra persona prestaba su casa, y entonces presentaba su trabajo, te invitaba a ti, invitamos a otros dos, y yo invitaba a todos los que habían tomado todos los cursos de todas las cosas que habíamos dado. Y entonces se hacían estas reuniones, obviamente pues en la casa de alguien, entonces privadas, pues no era como para todo el mundo, porque uno no sabe qué loco llegaba, pues no. Entonces empezó así como muy en la casa, y ahí en esas reuniones empezaron a conocerse muchas personas. Hay veces que uno tiene el amigo del alma, que uno siempre sale de rumba y todo, pero nunca sabe en qué está trabajando, qué está haciendo. Y entonces pasaba mucho que, oye, usted hace eso, bueno, yo también, ¿no? Entonces, y surgían proyectos muy interesantes y se generó comunidad, que me parece que ese es un tema interesante, pues hablando de liderazgo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues así en resumen, bueno, escribí por ahí también un libro de portafolio, y ahorita tengo un proyecto nuevo, pues que es Catalina Restrepo Art Office, que de alguna manera como que yo empecé a hacer muchos proyectos y ya yo parecía una granja de likes con cuentas de Instagram, ¿no? Porque uno para cada proyecto, entonces ya dije, no, ya me aburrí, mejor todo en uno. Catalina Restrepo Art Office, entonces ahí sí me siguen, catalinarestrepo.artoffice en Instagram. Ok, Pero perfecto. ahí está todo lo que he hecho y pues los proyectos nuevos que iban surgiendo. Oye, y antes de irnos como un poquito más profundamente en muchísimas cosas que acabas de decir, para la gente que no lo sabe, algo que mencionaste mucho, ¿qué son los curadores o a qué se dedican, cómo se relacionan con todo esto que tú haces? Mira, en el campo profesional del arte hay diferentes agentes, como pasan yo creo que en todos los campos profesionales, ¿no? Entonces,
está obviamente el artista, pero el curador es esta persona, o sea, el artista tiene, digamos, como un tren de pensamientos así medio, ¿no? Como medio en las nubes y como él está, digamos, como en el campo de la experimentación y, digamos, como ideas muy abstractas tal vez a veces, ¿no? O sea, claras, pero al mismo tiempo abstractas, o sea, no textuales, por decirlo. Y obviamente para aterrizar eso y pues para que todos entendamos pues de qué está hablando, pues se necesita alguien que pueda, digamos, como hilar esas ideas, ¿no? Claro. Y entonces el curador, eso es lo que hace. El curador, digamos, tiene dos funciones. Cuando es un curador de una exposición individual, yo no me voy a inventar otra obra que no sea la tuya. Entonces, digamos, pues no me puedo yo poner a hacer poesías y textos raros sobre algo que no está. O sea, simplemente estoy dándole forma a tus ideas y organizándolas de tal manera que al organizar la exposición, puedo decir, primero va esta pieza, luego va esta otra y luego va esta otra, con este texto para que la gente, mientras va viendo la exposición, pues entienda de qué se trata, ¿no? Y cuando es una colectiva, entonces ya digamos es más como una curaduría de autor, porque entonces digamos que a mí me interesa, a mí me interesa mucho el tema de, no sé, la migración, por ejemplo. Sabemos que estos temas pues a veces es migración por gusto, por naturaleza, por instinto natural del ser humano, por la guerra, o sea, hay muchas aristas. Entonces yo como curador decido sobre cómo quiero hablar sobre ese tema. Y en vez de hacerlo yo, digamos, como con un texto, publicándolo en un libro, que también podría ser, ¿no? O en un artículo, un ensayo, puedo hacerlo a través de los diálogos que genero con varios artistas que tratan ese tema, ¿no? Entonces, escojo a estos artistas y soy el que armo la exposición. Pero bueno, resumiendo la respuesta, el curador es el que organiza las exposiciones y él les da contexto. Y que le da como una base, ¿no? O sea, para que todo tenga una relación, respetando, entiendo que como una individualidad, obviamente, que tiene cada artista. Claro, porque si tú llegas a un espacio y solamente ves la obra del artista sin ningún contexto, pues se te van a escapar muchas cosas. Y hay veces que la gente piensa que esto es solamente del arte contemporáneo o el arte conceptual. No, también pasa con las Meninas de Velázquez. O sea, yo voy al Prado, veo las Meninas, digo, ay, wow, qué pintura tan divina, pero pues no es realmente hasta que entiendo en qué año se hizo, que acá está Velázquez poniéndose enfrente, que se supone que está haciendo un retrato a los reyes, pues los reyes salen allá chiquiticos. Y que pertenece a todo un... Claro, hay un montón de historia, entonces esto no es solamente del arte contemporáneo, ¿o no? Hay mucha gente que no entiende y dice como, ay, es que para entender ese arte entonces uno tiene que leerse una Biblia, entonces eso no es arte. No, o sea, de toda la historia hay que leer. Claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya que entendimos un poquito esto, quisiera preguntarte un poco de, en la realidad que vivimos actualmente, que se ve influenciada por muchísimas cosas, ¿no? Creo que una de ellas es como todos cada vez estamos más conectados en tema redes sociales, en tema que tenemos más vías de conexión, no nada más para platicar y conocer otras personas, sino también para enseñar al trabajo de otros. Y tú que hablas de esto de la difusión, ¿cómo aprovechas estos medios pues para darle difusión y que la gente vea los trabajos de otras personas? Hay una cosa muy importante y es que el arte siempre responde, o sea, el arte sirve o es para ir, digamos, como reflejando lo que va sucediendo, digamos, como en alemán hay una palabra que se describe muy bien, que es el Zeitgeist, que es en español es el sentir de la época o el espíritu de la época. Entonces el arte es, digamos, como un área de las humanidades que está reflejando lo que se está sintiendo, lo que nos está dando miedo, lo que nos está gustando, lo que no nos está gustando, con lo que estamos de acuerdo, con lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, como sociedad, digamos, que es como que está sintonizando esas frecuencias, ¿no? Y en ese sentido, obviamente las redes sociales han venido, digamos, como a cambiar eso. Y como tú dices, ahora mucha más gente tiene información sobre qué es el arte. También, pues obviamente eso no es una cosa que solamente se escribe en los libros, sino que también es una cuestión de consenso de lo que la gente está validando, ¿no? Entonces, pues un reflejo, digamos, de esta época es que sí, por una parte hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. O sea, hay gente, digamos, uno ve en redes sociales o no en TikTok o en Instagram o lo que sea, que se atreven a decir unas barrabasadas que uno dice, ay, no, amigo, no, por ahí no es, ¿no? Y está desinformando y de repente ves que tienen, no sé,
40.000 seguidores, 90.000 seguidores y que realmente no tienen mucha idea. Y entonces, pues te preocupa, pero al mismo tiempo, pues en el arte uno no puede decir que eso está bien o está mal, simplemente es, ¿no? Entonces, yo soy muy abierta, digamos, como a pensar como pues por algo será. Y si el arte y digamos cómo se difunde y todo este tipo de cosas está respondiendo a esta lógica, digamos, de las redes sociales justamente, o pues de esta era de internet, pues así será. Digamos como que obviamente tengo muchas críticas, pero pues al mismo tiempo pues hay, pues hay cosas muy buenas, que es que mucha más gente se entera y lo disfruta, ¿no? Y que, digamos, por ejemplo, también o sea, cuando uno ve, digamos, cómo era un poco el arte en los 90 y así, Uh-huh. pues era esta voz del curador, del académico, que hablaba además en un lenguaje, ¿no?, súper rimbombante, y que si el postminimalismo abstracto, la yuxtaposición de lo subalterno, periférico, y no es que, y que decía, porque era más como una cosa de pavonearse, pues, de todo lo que sé, y que realmente la gente no entendía, ¿no? Y que hoy en día, entonces, como hay un público más abierto y también más crítico, ¿no? Pues entonces esas formas de comunicación o esos lenguajes, pues han tenido que bajarle un poquito, o sea, no echarle tanta crema a los tacos, como bajarse un poquito y hablar claro, que eso también Claro, es y muy más bueno. porque entendiendo que el arte no es nada más para artistas que conocen de ese arte, ¿no? Ajá. Justamente buscando que pues todos podamos acceder al arte, que es otra cosa que yo ya había escuchado de ti, que pues que entendemos por arte, todo esto que creo que también es pues es como mucha responsabilidad esta que tienen los curadores ahorita que nos explicabas, Claro. porque también es como llevar de la mano, ¿no? Para que tú entiendas la exposición, Más todo que esto. llevar de la mano, yo diría que es como un puente, ¿no? Ok. Que no es como, porque yo creo que el público ya no es como niño chiquito, ya sabes, Uh-huh. que es como de entrar al museo y a ver, wow, ¿qué me encuentro? No, sino que ya ha visto, antes de entrar a la exposición, ya ha visto en redes sociales fotos, O sea, como que ella sabe a o qué sea, va. ya sabe a qué va, entonces ya no es como de, ven, te muestro el mundo ideal, no, sino es como, ok, yo ya tengo una preconcepción, digamos, de lo que voy a ver, voy, me encuentro, y entonces ahora, ¿qué genero? ¿No? Puede ser una selfie o puede ser que me cambie la vida y es una reflexión súper sesuda, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Ahora, decías ahorita una cosa, digamos que el arte sí, que pues, tiene este ingrediente democrático, ¿no? Como que es para todos. Siempre digo que es para todos, pero no a todos les gusta. Sí, Entonces, claro. pues no todos entran. Pero también hay que entender que el arte es un campo de profesionalización. Es decir, los médicos, la medicina es un campo de profesionalización. Y entonces los médicos, obviamente, a ti, pues te hablan normal. O sea, es decir, mira, te duelen los riñones, ¿no? Lo que tienes es como una gripa, ¿no? Pero obviamente ir a un simposio, a un espacio, digamos, Es como otra cosa académico, pues ahí completamente. se hablan en unos términos pues que cualquier mortal no entiende. Y lo mismo pasa en el arte, hay de todo. Hay momentos en el arte, por ejemplo, en los simposios o en las tesis o en, digamos, como los artículos especializados, pues que ya, digamos, uno empieza digamos, a encontrarse más, digamos, por ejemplo, nombres de filósofos o de referencias pues que son importantes para los que trabajamos, digamos, como en el campo profesional, ¿no? Eso no quiere decir que entonces la gente que no sabe de arte pues no pueda disfrutarlo. No, claro que sí, pero entonces justamente la labor del curador y de otro agente muy importante dentro del medio, que es el mediador, que es, digamos, está en la parte de educación de los museos y son las personas que, digamos, entrenan a los enlaces, que son estas personas que te encuentras, que te explican o que te dan herramientas para entender mejor las obras. Entonces, el curador y el mediador pues logran traducir o hacer un paralelo, digamos, entre lo que te estás encontrando, la obra, y las herramientas para entenderlo en serio, ¿no? Que no solamente te quedes como con una experiencia visual o sensorial, sino que entiendas la postura crítica del artista, de qué es lo que está hablando, cuál es esa opinión o esa crítica o lo que sea que tenga que decir. Claro, y creo que es súper importante esto que dices, que es un campo de profesionalización. Creo que a veces, no sé, en películas o así, vemos que los artistas, no, o sea, Ajá. obviamente lo hacen por pasión, porque creo que todos deberíamos hacer nuestra profesión por pasión. Ajá.
pero creo que también es súper importante entender, o sea, así como decías, los médicos viven de eso, así como los Ajá. arquitectos viven de eso, también ustedes viven de Claro, eso. obvio. Hay que entender, también porque esto que decías al principio, así como a lo mejor en la universidad o en la prepa o así, no hay quien nos diga, mira, los impuestos se pagan así y así, Ay, no digas eso. pues tampoco para justo lo que decías de los artistas, o sea, yo como sé cuánto cobrar, yo como, o sea, cómo le digo a Exactamente. una persona, esto cuesta mi obra. Entonces, ¿tú cómo ves que de cuando estudiaste ahora, que está este campo, esta preparación, o qué necesidades tiene para que pues los artistas sepan salir y decir, sabes que mi obra cuesta tanto por esto y por esto? ¿Tú cómo Mira, ves esto? creo que hay varias cosas ahí muy interesantes. La primera, digamos, es que sí ha cambiado. Es decir, cuando yo salí de la universidad, definitivamente ni los mismos profesores sabían cómo hacer un portafolio. Me acuerdo que yo le dije, o sea, cuando yo estaba, digamos, como camellando la idea y como ahí maquinando, le dije a uno de mis profesores como, oye, es que quiero hacer este portafolio. Es que no, los portafolios los tiene que hacer el artista y tiene que reflejar su creatividad. Y yo decía, no, o sea, ese es uno de los principales errores que muchos artistas cometen. Creer que el portafolio es otra obra de arte. No, el portafolio es una herramienta y tiene que ser lo más simple y no tener arandelitas ni usar la imagen, pedacitos de la obra como botones y cosas de esas. No, es un error. ¿No? Me acuerdo que, por ejemplo, yo trabajando en una galería me llegó un portafolio de alguien que se había esmerado muchísimo, pero entonces era un libro que uno tenía que jalar una cuerdita y se abrió una vaina y otra cuerdita y se abría otra cosa. Y decía, no entiendo nada. O sea, Uh-huh. al final yo necesito entender o sea, porque el portafolio es como para, o sea, una cosa es lo que el público entiende afuera, ¿no? Pero si tú eres curador y yo soy artista, tenemos que ponernos de acuerdo y entender muy bien qué es lo que hacemos cada cual para poder hacer y mostrar la exposición, ¿no? Es como si en el cine yo llego con un guión y en vez del guión, pues te entrego unas cositas de origami y un poema y es como, amigo, pero ¿a qué horas lo tengo que poner grabar? O sea, o qué plano hago, ¿sí me entiendes? Sí, como que finalmente Sí, enfócate en lo que viene en tu portafolio, ¿no? claro, o sea, y que sea una herramienta, no otra obra de arte, pero bueno, me desvié. Uh-huh. Tu pregunta era que cómo veía esto, digamos, antes y ahora. Cuando salí de la universidad, definitivamente eso no estaba ni en el panorama, o sea, eso sí, nada. Y entonces, me dediqué, digamos, como a esta parte de la profesionalización, obviamente, del portafolio, obviamente, pues empezó a haber ecos, pues porque era una necesidad, pues que todo el mundo empezó a darse cuenta, sobre todo, pues ya entradita pues las redes sociales y tal. Y entonces, ahora, por ejemplo, yo veo que las universidades ya se ponen mucho las pilas en eso, inclusive acá, pues también están poniendo bien las pilas en ese tema. Y pero digamos, por ejemplo, ahora yo siento que lo que falta es profesionalizar otras herramientas que son el Open Studio, los Open Studios y los Studio Visits, que son otras dos cosas que los artistas pues son haces bajo la manga que no aprovechan y que son fundamentales justamente para que la gente conozca, o sea, los curadores, galeristas, otros artistas, gente del medio, conozca la obra, ¿no? Como entrar a la gente, o sea, dejar entrar a la gente al lugar de trabajo, ¿no? Sí, claro. Oye, y digo, yo no tengo como tanto conocimiento, obviamente, de la industria, Ajá, ya en la que tú te desenvuelves en tema profesional, ¿no? Claro ajá. que como público sí, pero en esto que hablamos, pues, de artista a artista, de artista a curador o así, em, ¿cómo, cuáles son las herramientas, pues, sociales, profesionales, aparte de las que ya me estás explicando ahorita, que tú crees que desarrollas más o que se necesitan como alguien que se va a desenvolver en este medio? O sea, porque pues no estoy muy familiarizada con Ajá. si trabajan, no sé, como en grupos, si trabajan individualmente, o Uh-huh. cuál crees que es un perfil que se necesita desarrollar y también como enfocado al liderazgo, vaya. Mira, yo pienso que no sé cómo sea en otros campos profesionales, Uh-huh. ¿no? O sea, puedo intuir, pero no quisiera hablar de otros, pues porque realmente no lo conozco. Yo estoy clavada aquí en el arte, es mi medio. Uh-huh. Pero una de las cosas que he visto y que de hecho a mí me ha servido y que fue o sea, fue la forma en la que encontré pues para crecer y desenvolverme, es justamente la invertir pues cuando uno es muy joven en las redes de colaboración y hacer proyectos.
Entonces, o sea, en el arte es una industria muy interesante porque cuando ganan uno, ganamos todos. O sea, suena cursi y como frase de cajón, pero no porque realmente es así. O sea, es decir, si yo compro un artista, ¿no? Y tú también lo compras, ¿no? Que el que tú lo hayas comprado me ayuda a mí, porque la obra que yo tengo, o sea, vamos a dejarlo solo en términos de plata, porque la obra que yo tengo en mi bodega de este artista, por ahora pertenecer también a tu colección, pues ya sube, ¿no? Si tú apoyas a ese artista o si yo apoyo al artista para una exposición que tenga, que le hace falta los pasajes o lo que sea, yo le apoyo, pero entonces la obra de ese artista por estar en esa exposición incrementa su valor, ¿no? Es un otro puntito más en su currículum, que es lo que respalda el precio, y tú también ganas, ¿sí me entienden? O sea, Sí, claro. es así, en mercado. Pero en la parte, digamos, de liderazgo, de cuando uno está empezando proyectos, esta idea del artista, o sea, que pintan mucho en Hollywood del artista solo en su taller, ¿no? Todo conflictuado. Todo súper malentendido. No, eso no existe, porque el networking, ¿no? Que es las redes de colaboración en el campo del arte, son fundamentales, ¿no? Porque es así como uno crece, ¿sí me entiendes? No hay de otra, yo digo que no hay de otra. O sea, habrá casos excepcionales, pero... Sí, claro, y ahorita como decías en cuanto al networking, como mencionabas al principio, no, pues o sea, tú te vas con tus amigos y sales a lo mejor a cenar a lo que tú quieras y no te das cuenta de las colaboraciones que pueden salir por ahí, exactamente. ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas interesantes también que pasa en el arte, que también se refleja, digamos, como por ejemplo en el mercado, yo cuando estoy, digamos, creciendo en mi currículum, ¿no? O sea, yo como artista tengo un currículum, ¿sí? Pero si soy parte de un colectivo, es decir, que nos juntamos unos artistas y entre todos producimos, o puede ser un artist run space, no es necesariamente que todos trabajamos en una obra, sino que cada cual trabaja en sus obras, pero las concentramos en un solo espacio, bajo una sola identidad, digamos, ¿no? Pues en un nombre, como en México, por ejemplo, que existe la panadería o lo que sea. Entonces, el colectivo también tiene un currículo. Entonces, por ejemplo, ahorita con Damien Hirst, que va a exponer en Jumex. Damien Hirst vale por ser Damien Hirst, pero también vale, o sea, por ser parte de los Young British Artists. Entonces ahí nos damos cuenta, pues que trabajar en equipo, o sea, el que lo quiera ver, digamos así, como muy estratégico, pues trabajar en equipo funciona muy bien, tanto para el mercado, para la manera, digamos, hacer vaca, digamos, o una sopa de contactos, porque de pronto yo tengo unos coleccionistas que me compraron unas obras que esta vez no me van a comprar a mí, pero de pronto te compran a ti y viceversa, ¿no? O curadores con los que yo he trabajado que de pronto tú podrías llegar a trabajar y entonces pues ahí crecemos todos. Entonces, el liderazgo no lo pensaría yo como individual, sino en colectivo. Ok, claro. Y creo que también como los proyectos que salen en conjunto, los proyectos que salen incluso interdisciplinarios, Ajá. o sea, entre artistas y, no sé, panaderos, dentistas, lo que tú quieras, son súper importantes porque a lo mejor nos parece súper chiquito, retomando esto que te decía, no sé, te sales a cenar con tus amigos, a lo mejor es una plática, estaría padre esto y esto, pero finalmente salen proyectos, ¿no? Creo que es no dejar de lado, independientemente de en lo que tú te desenvuelvas, no dejar de lado la importancia de colaborar con otros, ¿no? Claro, y eso que estás diciendo, digamos, por ejemplo, la interdisciplina es fundamental en el arte. Y es, digamos, un campo justamente importante dentro de las humanidades porque es, digamos, como el playground, ¿no? Como el patio de recreo donde uno se puede equivocar, experimentar, donde no hay nada que esté bien o esté mal, ¿no? Donde todo el tiempo se está, digamos, como, pues sí, experimentando a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, digamos, pensar en Julio Verne, ¿no? Nadie le estaba pidiendo al man que construyera un submarino. O sea, no es como, no, ese submarino no funcionó, este Julio Verne no sirvió para nada. No, nadie le está pidiendo eso. La cosa es que nos haga pensar en que tal vez esa cosa existe, luego ya la ciencia se pone al día y pues mira a ver si se puede o no se puede, ¿no? Y la ingeniería y tal. Entonces, siempre digo eso, o sea, que lo interesante o lo importante del arte es que no importa, o sea, si el artista 2 más 2 le da 4, sino lo importante es que nos haga pensar cuánto es 2 más 2 y por qué es importante. Entonces, si uno ve las propuestas de los artistas, hay muchos artistas que están desde la arquitectura,
desde el diseño también, o desde la antropología, desde las ciencias, desde la genética. Hay un artista, por ejemplo, Eduardo Kac, que ha hecho unas cosas en genética que uno no puede creer, como, o sea, no, digamos, un conejo fosforescente, o sea, vivo, pero que nace, o sea, pues que es fosforescente, o sea, glow in the dark, ¿no? Un conejo vivo. Entonces, bueno, ¿para qué se puso a hacer un conejo vivo fosforescente? Pero al mismo tiempo es como, pues picándonos las costillas, a ver, ¿esto está bien o está mal? ¿Esto es maltrato animal o no? Porque el animal está feliz. De hecho, lo cuidan hasta más, pues porque es más especialito, ¿no? Y entonces empieza a generar y a brotar como unos debates y unas cosas que esos debates y esas conversaciones son lo que nos impulsan como sociedad, para todos los lados, o sea, para la parte ética y moral, para las leyes, para la genética también, ¿no? O sea, para la parte, digamos, como de la ciencia, mm, para el tema del arte, hasta dónde es arte, hasta dónde es ciencia. O sea, como que empieza a cuestionarnos y digamos como polvorines pues por todas partes que nos hacen reflexionar, y eso es lo que, o sea, para eso es que sirve el arte, no para decorar o para poner cosas bonitas y ver cosas bellas, porque eso no, sino pues justo que con vainas que nos piquen las costillas y que nos digan, nos hagan reflexionar. Sí, que te recuestionen, porque creo que también hemos visto que muchas de las cosas exitosas finalmente es por cuestionar, ¿no? O sea, es un no, no sé si decir conformarnos, pero no mantenernos con, ok, esta es mi realidad y ya. Pero es un cuestionarme, pero ¿por qué es esto? ¿O por qué es así? ¿O por qué esto es así? ¿Qué es lo que dices del conejo, no? O sea, pero a ver, esto se puede, esto no, esto cómo se acepta. Yo creo que es parte de ir experimentando y también desmentir, o sea, esto que dices justamente de el artista no es este que pinta en las películas, que está de que encerrado en un ático pintando. Sí, todos son todos conflictivos. Sí, porque pues no, o sea, hay creo que muchas cosas que no sabemos, justo ahorita que decías, yo no sabía lo de los conejos, interdisciplinarias que el mundo tiene que conocer, pero también tú como, no sé, en cuanto a la realidad de cómo inspiras a alguien así dedicarse al arte, a todas las cosas que se pueden hacer, quisiera como que platicáramos un poquito de esto, a lo mejor, no sé, cuando terminas prepa que dices, ¿sabes qué? Sí me dedico a las artes, así, porque realmente yo no conozco mucha gente que lo haga. ¿Cómo tú ves eso? Pues lo que pasa es que el problema es que hay muchas ideas preconcebidas del arte, como es una vaina tan antigua, tan vieja, o sea, está desde el inicio de todo, ¿no? Pues entonces la gente se queda, y obviamente, digamos, esta vaina del Renacimiento, o sea, hay un momento en la historia donde cambia la concepción del artista, ¿no? Que es antes y después del Renacimiento, ¿no? Antes el artista era alguien que tenía, digamos, como una habilidad, y tenía, digamos, el estatus como de hacedor, o sea, es decir, como el zapatero, el carpintero, el panadero, ¿no? Era alguien que hacía algo, ¿ok? Y y luego en el Renacimiento, digamos, obviamente pensemos en Leonardo, pues el man también hacía, o sea, el man no solamente sabía pintar, ¿no? El man tenía o sea, sabía de astronomía, de física, de medicina, de un montón de cosas. Entonces ya para las cortes ya no es como de, ay, pues el que pinta y bonito, sino es como, venga, usted sabe un montón de cosas que a mí no me están no estoy entendiendo, venga, entonces usted para acá y ayúdeme a tomar decisiones, y empezaron a tener, digamos, este estatus que les dio, digamos, como el mecenazgo, que era, digamos, a los filósofos, o sea, que la gente, o sea, que había que darles plata para que pensaran, ¿no? Y justo para mostrar su postura, ¿no? Y entonces su postura crítica de acuerdo a lo que habían estudiado, investigado, vivido, ¿no? Entonces está esa cosa, pero yo no sé por qué actualmente todavía hay mucha gente que se quedó como antes del Renacimiento, ¿no? Que es como el arte entonces tiene que ser bello, y como si los artistas fueran como una especie de ángel o de alien, sí, que pinta con su sábana puesta. Claro, aquí, y que lo visitan las musas y que se inspira y que trasciende y que no es que sí hay una trascendencia, pero histórica. O sea, la idea del arte es que lo que yo estoy haciendo hoy le sirva a los humanos del futuro entender lo que nos estaba pasando para que en el futuro no les vuelva a pasar. ¿Sí me entienden? Sí, claro. Pero entonces mucha gente confunde ese trascender con el éxtasis.
Entonces que uno ve un cuadro y es como, "Ah, no, ya, llegué al nirvana", y es como, no, hombre, eso no pasa. Entonces, si tú vas a estudiar arte pensando que vas a ser como Miguel Ángel, como una cosa solamente, digamos, como de lo bello, y que vas a ser hiperrealista y ese tipo de cosas, pues no, por ahí no es. Pero dentro del arte, pues es un campo de especialización, de investigación, es académico, ¿no? Y cuesta mucho trabajo a veces, ¿no? Y es difícil, la gente no cree, pero es difícil, pero es delicioso. Sí, claro. O sea, hay pocas profesiones que uno vive 24/7, ¿no? Yo creo que, pues, no sé, digamos un contador o algo así, pues termina la chamba en la oficina y se va de ahí a su para allá a su casa. casa. No, los artistas a las 2 de la mañana abren el ojo y es como, ¡ah! Tengo que hacer este programa y tengo que hacer este proyecto y tengo que, ajá. Entonces, pues es chévere. Sí, claro. Y ¿tú cómo ves que va progresando poco a poco, día con día, o el arte? No, exponencial, o sea, esta vaina hasta que no para. No, pues sí, o sea, yo siento que el crecimiento ha sido exponencial y sobre todo en Ciudad de México. Me impresiona la cantidad de galerías que abren todos los días, espacios alternativos, no, está muy chévere. Sí, claro, y algo más que quería como incluir ahorita, nuestra invitada del episodio anterior, que ella te platico un poquito, se dedica a relaciones internacionales, específicamente a tecnología, y algo que hacemos aquí en el podcast es como que el invitado anterior le deja una pregunta al que sigue. Entonces con ella hablamos un poquito de pues el futuro y así, y ella pues como que te dejó la pregunta sin saber que fueras tú. O sea, no le dijimos que eras tú, es como ciegamente. Ok. Que cómo ves tú el futuro de tu rubro, de donde te desarrollas, en este caso el arte. ¿Cómo ves el futuro y el progreso en los próximos 2 años? 2 años, pues yo creo que va a haber no sé si en 2 años, o tal vez un poquito más, pero yo siento que cada vez el arte se está, digamos, como mezclando más como con elementos cotidianos, como que se está bajando un poquito como las obras como tal, como del pedestal, tal cual, y que empieza a ver cada vez, o sea, que el público está cada vez más con ganas de poder vivir, o sea, o tener más cerca o experimentar las obras de arte de otra forma más allá de colgadas en una pared. Entonces esto de los NFTs, que si bien estos artistas que hacían, o sea, gente que hacía NFTs y vendía y que se les cayó el mercado, los artistas que están haciendo NFTs, creo que por ahí hay una cosa muy interesante y con la inteligencia artificial y tal, y las colaboraciones también con marcas y estas experiencias, digamos, de artistas con marcas que permiten, digamos, o marcas que se empiezan a mezclar en el arte, digamos, por ejemplo, como Mischief, ¿no? Y así, que hacen cosas que te están cuestionando desde la moda o desde el consumismo, ¿no? Desde lo que la gente compra. Creo que entonces ahí como que eso es lo que siento, que se van a mezclar esas dos, y eso por supuesto pues va a trastocar las dinámicas de mercado, de conservación, de exhibición. Okay. Entonces, básicamente, le va a dar una vuelta dura a todo. Perfecto. Y ahora, pues, del otro lado, ¿qué pregunta le quisieras tú dejar a nuestro siguiente invitado sin saber quién es? De lo que sea, no tiene que ser como del futuro, así de Bueno, igual sea. del pasado. Okay. O sea, que se perdió del pasado, que estaría, o sea, que no haya, digamos, como revivido, ¿no? Como estos revivals siempre que hay en la historia. ¿Qué falta? ¿Qué habría que traer del pasado y como ponerlo otra vez de moda? Sí, claro. Ok, pues perfecto. Ahora sí, un poquito para cerrar. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quisiera quedarme horas y horas platicando porque creo que hay muchas cosas que valen la pena platicar y rescatar acerca, por ejemplo, yo no me desenvuelvo particularmente en el arte profesionalmente, digo, lo que estudio y así, pero aunque sea como por una perspectiva general, es muy interesante varias cosas que nos platicas. Y pues nada, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos, por estar al pendiente de lo que nos tiene que decir el día de hoy. Y pues síganos en redes sociales. Recuerden, este podcast es por parte de Crea y Vértice. Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Puedo echar la cuñita de mis redes sociales para que me sigan? Sí, por favor, bueno, claro que sí. También los invito a que me sigan en catalinarestrepo.artoffice en Instagram y pues bueno, ahí
me escriban y me pregunten cualquier dudita que tengan, yo feliz la contesto siempre. Sí, claro, a cualquier interesado, se desenvuelvan o no en esto del arte, que tenga cualquier duda, pues ya nos dejó Cata sus redes. Pues muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Escucharnos. Bueno, muchas gracias.